Hoy vamos a ver cómo analizar el sintagma verbal con verbos plenos y veremos en concreto dos complementos, el directo y el complemento agente. Lo primero es distinguir lo que es un verbo pleno de uno copulativo o semicopulativo. El verbo pleno tiene significado léxico. Esto es, cuando yo lo oigo, entiendo claramente a qué se refiere: cantar, regalar, andar, correr, y pueden ser transitivos e intransitivos, como a continuación explicaré. Un segundo tipo de verbos son los copulativos. Concretamente son ser, estar y parecer, y se diferencian de los verbos plenos en que carecen de significado léxico. Esto es, si yo solo digo ser, no entiendo lo completo, lo que quiere decir. Tendría que ser listo, estar contento, parecer inteligente, y así el atributo sería lo que tanto en ser como estar como parecer me daría el significado léxico del predicado. Un tercer tipo de verbos son los semicopulativos. Estos en realidad son verbos plenos que han perdido parte de su significado. Si yo digo el verbo caer, lo ubicaría como un verbo pleno, con el significado de ir de una parte a otra, descender, pero ha caído enfermo, el significado podría ser equivalente a está enfermo y por tanto lo aporta esta segunda parte del predicado, que sería también un atributo. Más adelante trabajaremos y estudiaremos los verbos copulativos y semicopulativos, pero ahora, como decía, nos vamos a centrar en los verbos plenos, concretamente en los transitivos. Un verbo transitivo necesita complemento directo, porque este complemento le delimita y le completa el significado. Veamos, si el verbo recibir lo digo sin más, le falta algo, que sería lo que recibe, un premio. Ese es el complemento directo. Lo mismo sucede con el verbo visitaron, que tienen que visitar a alguien o algo, en este caso es a sus abuelos, que también es el complemento directo, o por ejemplo en el caso de comprar, tiene que haber algo en concreto, ahora es un sofá, lo que se compra. Por tanto, repito, el verbo transitivo es el que necesita complemento directo para completar y delimitar su significado. Veamos ahora qué grupos funcionan como complemento directo. Puede ser uno nominal o puede ser uno preposicional, como estamos viendo. Comí una pizza es un sintagma nominal, ama profundamente a su padre o encontró a su amiga, que son sintagmas preposicionales. El sintagma preposicional, como veis, aparece siempre con la preposición a y es en el caso que se refiera a personas o animales personificados. Continuemos con el reconocimiento del complemento directo. Hay una primera opción que es preguntarle al verbo qué o a quién. Lo que sucede es que no funciona siempre este reconocimiento. En las oraciones que hemos visto antes, si decimos mis vecinos recibieron un premio y pregunto ¿qué recibieron?, me contesta evidentemente un premio. Igualmente, visitaron a los abuelos, ¿a quiénes visitaron? Y la respuesta es a los abuelos. Así podemos verlo igual en compraremos un sofá, que compraremos un sofá. Ahora bien, si yo hago esta pregunta a oraciones de afección psíquica cuyo verbo es del tipo me gusta, me divierte, me entretiene, que esto es lo que quiere decir que sean de afección psíquica, y pregunto qué me gusta, la respuesta sería tu libro, y sin embargo tu libro no es complemento directo. Tu libro en realidad funciona como sujeto y lo comprobamos viendo la concordancia. Sería, si yo pongo el verbo gustar en plural, me gustan, no puedo decir me gustan tu libro, sino me gustan tus libros. Como concuerda en número y persona con el verbo,
como ya hemos visto en otro vídeo, esto es un sujeto. Veamos otra posibilidad para reconocerlo que nos va a ayudar más a confirmar la función de este tipo de complementos. La cuestión es pasar la oración a pasiva. Veamos, mis vecinos recibieron un premio. Sujeto, verbo transitivo y complemento directo. Si lo pasamos a pasiva, el complemento directo un premio pasa a ser sujeto paciente, un premio. El sujeto agente pasa a ser complemento agente, por mis vecinos. Y el verbo se convierte en el verbo ser más participio del verbo que se conjuga. El verbo ser, como vemos, se pone en el mismo tiempo, modo y aspecto que está el verbo de la oración activa, en este caso en pretérito perfecto simple, más el participio del verbo que se conjuga, que es recibir. Así vemos que la oración en activa, mis vecinos recibieron un premio, se convierte en pasiva en un premio fue recibido por mis vecinos. Una tercera posibilidad para confirmarlo es sustituirlo por lo, la, los o las. También está admitido usar el le cuando se refiere a persona masculina singular. Mis vecinos recibieron un premio, en este caso como es una cosa, diríamos mis vecinos lo recibieron. Si fuera queremos a mi padre, podríamos decir le queremos, en caso de que fuera una persona masculina singular. Visto lo cual, me queda solo comentaros algunas posibles dudas que podemos tener. Los que somos de Madrid, a veces tenemos ciertos leísmos o laísmos, aunque esto es un vulgarismo, sobre todo nos hace a veces confundir si algo que sustituimos por le es complemento directo o complemento indirecto. La manera de resolverlo es, en vez de hablar de un complemento en masculino, hacerlo en femenino. Y así nos resultará que la sustitución del complemento directo se hace por la y confirmaremos que efectivamente se trata de un complemento directo. Otra posible duda que tenemos es la aparición de aparentemente de dos complementos directos, cuando aparece el complemento directo delante, cuando se anticipa. En este caso se produce una repetición pronominal de el complemento directo. No son dos complementos directos, solo hay uno y su repetición pronominal por haberlo anticipado. Para finalizar, os recuerdo tenemos aquí unos ejemplos para que podamos comprobarlo o practicar más, cómo los diputados presentaron su renuncia. Podemos comprobar sobre qué recae la acción del verbo presentar, qué es lo que completa este verbo y sería su renuncia, que es el complemento directo. Podríamos ver los diputados la presentaron o su renuncia fue presentada por los diputados ante el presidente pasándolo a pasiva. En el segundo ejemplo, ¿ha preparado tu padre la cena? Si vemos qué es lo que se prepara, sería la cena y también podemos pronominalizarlo. ¿La ha preparado tu padre? Para acabar, he puesto un ejemplo con un verbo impersonal para que veamos también el caso del complemento directo en este tipo de verbos. Podríamos decir, habrá buenas ofertas en el Black Friday y podríamos sustituirlo, pronominalizarlo por las habrá en el Black Friday. Para terminar este vídeo, solo recordaros el valor del complemento agente que nos ha salido al ver la transformación en pasiva de las oraciones de complemento directo. Como hemos dicho, el complemento agente indica quién hace la acción en el verbo en voz pasiva. Es siempre un grupo preposicional o un sintagma preposicional bien introducido por la preposición por o por la preposición de.
La exposición fue inaugurada por el alcalde.